Buenas tardes a todos. Disculpe mi tardanza. Tuvimos algunas dificultades técnicas, como podéis ver, pero creo que estamos preparados para empezar, así que vayamos al grano. Comenzaré esta semana con algunos anuncios de programación para la semana muy ocupada que le espera al presidente Trump. Mañana, el presidente Trump será el anfitrión de su novena reunión de gabinete del año, junto con su increíble gabinete, que continúa cumpliendo con sus obligaciones para el pueblo estadounidense a un ritmo récord. Más tarde, mañana por la tarde, el presidente hará un anuncio en la oficina oval sobre su iniciativa para crear las cuentas Trump, con el fin de dar a la próxima generación de estadounidenses un impulso inicial en sus ahorros. Sin duda, será un anuncio muy emocionante, especialmente para todos los padres del país que tienen niños pequeños y bebés. El jueves, el presidente Trump recibirá a los presidentes de la República de Ruanda y de la República Democrática del Congo para firmar el histórico acuerdo de paz y económico que él mismo negoció. El jueves por la noche, el presidente y la primera dama celebrarán una de las tradiciones más grandes de Estados Unidos, el encendido del árbol nacional de Navidad en la elipse. Y el viernes, el presidente Trump asistirá al sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center. Todos ustedes verán y escucharán al presidente todos los días de esta semana. Así que hoy me tienen a mí y luego él se encargará del resto de la semana. A continuación, me gustaría referirme a la horrible tragedia que tuvo lugar en la capital de nuestra nación la semana pasada. Un terrorista extranjero que la administración Biden no logró investigar adecuadamente emboscó a 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quienes servían honorablemente aquí para mantener seguros a los residentes y visitantes de Washington, D.C. El sargento de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Andrew Wolf, resultó gravemente herido en el ataque y permanece hospitalizado mientras continúa luchando por su vida. Trágicamente, la especialista del Ejército de los Estados Unidos, Sarah Beckstrom, murió a causa de sus heridas. Ella tenía solo 20 años. El presidente Trump y toda la Casa Blanca están orando por la completa recuperación de Andrew, a petición de sus padres y tras su llamada personal con el presidente durante el fin de semana. Y mantenemos a la familia y amigos de Sarah en nuestras oraciones durante este momento inimaginablemente difícil. Sarah y Andrew representan lo mejor de Estados Unidos, 2 jóvenes patriotas que estuvieron dispuestos a ponerse el uniforme y arriesgar sus vidas en defensa de sus compatriotas estadounidenses. Ambos realmente encarnan las profundas palabras pronunciadas por Jesucristo en el Evangelio. Nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. Sarah y Andrew son héroes y nunca olvidaremos su sacrificio. Eso significa asegurar que el monstruo responsable de esta atrocidad sea procesado con todo el rigor de la ley y enfrente el castigo más severo posible. También significa enfrentar por qué se permitió que ocurriera esta atrocidad en primer lugar, para que nunca vuelva a ocurrir. Estos son los hechos. El terrorista que abatió a soldados estadounidenses a pocas cuadras de la Casa Blanca en una emboscada era un ciudadano afgano que fue traído a nuestro país por la administración de Joe Biden en septiembre de 2021, en el caótico desenlace de su fallida retirada de Afganistán, uno de los momentos más vergonzosos en la historia de nuestro gran país. El fracaso histórico de Joe Biden en Afganistán sigue persiguiendo a este país y a nuestros hombres y mujeres en uniforme. No solo esta rendición provocó un atentado suicida que mató a 13 héroes estadounidenses en Kabul, sino que ahora tropas de la Guardia Nacional fueron baleadas en suelo estadounidense por el mismo tipo de enemigo. Seguimos viviendo con las consecuencias mortales del horrible liderazgo de Joe Biden. Casi 100,000 afganos fueron liberados de manera imprudente en Estados Unidos con poca o ninguna verificación. No hubo consideración alguna por el desorden y la violencia que esto desataría en las comunidades y la cultura estadounidenses. Según se informa, miles de estos desconocidos e individuos no identificados fueron señalados a la administración Biden por preocupaciones de seguridad nacional, seguridad pública y fraude. Pero la aterradora verdad es que el desastre de Afganistán es solo una pequeña parte de la traición completa y total de los demócratas al pueblo estadounidense durante los años de Biden. La tragedia que acabamos de presenciar el día antes de Acción de Gracias.
Es un recordatorio de que miles de terroristas, miembros de pandillas y criminales, cuyo número ni siquiera conocemos, fueron invitados a nuestro país y permanecen aquí hasta el día de hoy. La frontera ahora está segura gracias al presidente Trump, pero la amenaza en nuestro interior sigue siendo real y urgente. Estas amenazas a la seguridad pública ya están dentro de nuestro territorio, y el presidente Trump fue elegido con la promesa de encontrarlos y expulsarlos. Y ya ha dado pasos significativos y ha logrado avances importantes para cumplir con esta promesa. Pero aún queda trabajo por hacer porque el presidente Trump cree que tiene la obligación sagrada de revertir la calamidad de la migración masiva y descontrolada hacia nuestro país. Como resultado, la administración Trump está reexaminando activamente a todos los afganos que Joe Biden trajo al país. Cualquier individuo que amenace nuestra seguridad nacional o a nuestra ciudadanía será sujeto a deportación. El presidente Trump ya ha detenido de manera permanente la migración de ciudadanos extranjeros provenientes de países del tercer mundo que representan un riesgo muy alto para Estados Unidos. Durante demasiado tiempo, los presidentes estadounidenses anteriores apoyaron esto. Políticas migratorias autodestructivas que permitieron la entrada de extranjeros que abiertamente odian nuestro país y no tienen ningún interés en asimilarse a nuestra cultura, han permitido que estas personas inunden comunidades estadounidenses pacíficas. Este enfoque desastroso ha drenado nuestro programa de asistencia social, ha incrementado el costo de la vivienda, ha deprimido los salarios y ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. De hecho, según un nuevo y explosivo informe del New York Times, migrantes somalíes en Minnesota han defraudado casi $1,000 millones en beneficios financiados por los contribuyentes bajo el liderazgo del gobernador demócrata Walz. El presidente Trump está poniendo fin a este peligroso enfoque de Estados Unidos al último. Su postura está basada en el sentido común. Tras la atrocidad de la semana pasada, es más importante que nunca terminar de llevar a cabo la operación de deportación masiva del presidente. Estados Unidos no puede permitir que millones y millones de inmigrantes ilegales, sin verificar, sean recompensados con amnistía después de haber violado las leyes de nuestra nación para venir aquí. Deben regresar a sus países de origen. También es esencial abordar de inmediato el enorme fraude y la corrupción que han existido durante décadas en otros aspectos de nuestro sistema migratorio, especialmente en lo que respecta a las solicitudes de asilo. Millones de personas han venido aquí bajo falsos pretextos y han dicho mentiras descaradas, ahora disfrutan de un estatus legal temporal. El presidente Trump también está poniendo fin a esta estafa. Y quiero señalar que los demócratas han intentado bloquear que esta administración lo haga en cada oportunidad, con demanda tras demanda. La dura verdad es que incluso en lo que respecta a nuestro sistema de inmigración legal, los presidentes anteriores no han logrado garantizar que todos los futuros ciudadanos amen a Estados Unidos, aporten valor y contribuyan a nuestras comunidades y se asimilen a nuestra cultura. Los líderes tienen el deber de defender y promover los intereses de su propio pueblo, no de ciudadanos extranjeros. Los líderes también tienen el deber de preservar la integridad y el carácter de la identidad nacional de nuestro país. Por eso el presidente Trump está más comprometido que nunca a restaurar plenamente la soberanía estadounidense, manteniendo nuestras fronteras seguras, expulsando a todos los invasores extranjeros ilegales y reconstruyendo un sistema de inmigración legal que tenga sentido y beneficie a nuestro país. El presidente Trump no tiene una responsabilidad más alta que defender nuestra patria y a nuestro pueblo, y nunca vacilará en hacerlo. Con esto abriré la sesión a preguntas y hoy comenzaremos con Isabel Brown, quien está en nuestro nuevo asiento de medios. Ella es una cara muy popular en la televisión en estos días. Ha construido un gran podcast y plataforma de medios independientes con The Daily Wire, y aprecio que estés aquí, Isabel. Gracias por estar aquí. Gracias, Carolina. Lo aprecio y agradezco el briefing. Muchos estadounidenses, a la luz de estos acontecimientos recientes que usted acaba de mencionar, están empezando a decir que estamos siendo invadidos como país, cultural y logísticamente en lo que respecta a la inmigración. Y sabemos que la inmigración sin asimilación es en realidad una invasión.
Así que, dadas las recientes declaraciones del vicepresidente Vance en un campus universitario sobre la reducción drástica de la inmigración legal para abordar parte de esta crisis, y la publicación del presidente Trump en Truth Social la semana pasada sobre individuos que podrían no ser compatibles con la civilización occidental, ¿hay conversaciones en curso o planes que se estén elaborando tras bambalinas para que la administración implemente al menos una moratoria temporal de inmigración, por ejemplo, a la luz de lo que el pueblo estadounidense podría estar pidiendo? Así que, Isabel, es una excelente pregunta. Creo que respondí un poco al núcleo de tu pregunta en mi introducción. Añadiría que la administración Trump ha hecho más para limitar la migración, tanto ilegal como legal, que cualquier otra administración en la historia. Y permíteme explicarte algunas de las acciones que hemos tomado hasta ahora. En primer lugar, la administración Trump emitió una prohibición de viaje para 19 países, incluyendo Afganistán. Las visas especiales de inmigrante, que son una vía legal para llegar aquí y que sabemos que muchos afganos han utilizado para entrar al país, ahora han sido suspendidas desde el trágico tiroteo de la semana pasada. Las admisiones de refugiados para afganos fueron suspendidas por esta administración desde el primer día, y actualmente las admisiones de refugiados en el país están prácticamente en cero, con la excepción de los afrikaners que huyen de la persecución en Sudáfrica. El Departamento de Estado también ha intensificado su escrutinio y verificación de todas las visas y ha revocado visas, como saben, para aquellos que no se alinean con los intereses nacionales de nuestro país. El secretario de Estado tiene el derecho de hacer eso y hemos tomado medidas sin precedentes para hacerlo precisamente. También estamos ahora pausando todas las adjudicaciones de asilo para realizar una verificación adicional. Así que no tengo que detallar hoy más acciones adicionales, pero solo quiero señalar que el presidente ha logrado un progreso tremendo en este aspecto. Y por eso es tan crucial que no solo aseguremos las fronteras, lo cual el presidente hizo en tiempo récord, sino que mes tras mes no tenemos ningún extranjero ilegal entrando al país. Pero también estamos revisando a quienes ya se encuentran en el interior de nuestro país y los estamos removiendo si están aquí ilegalmente, además de examinar estas visas. Nuevamente, tener una visa en Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. Y el secretario de Estado, si se considera que usted va en contra de los intereses nacionales de nuestro país, tiene el derecho de revocar ese privilegio. Gracias. Gabe. Con respecto a Venezuela, el presidente dijo ayer que el secretario Hexted había negado ese supuesto segundo ataque a una presunta lancha de drogas el 2 de septiembre. El secretario le dijo al presidente que eso no ocurrió, pero para aclarar, solo quería que usted aclarara esto. En sus publicaciones en redes sociales, el secretario Hexed no dio detalles sobre ese ataque, solo dijo que las operaciones estadounidenses en la zona eran legales y afirmó que la historia y los reportes de los medios eran fabricados. Para ser claros, la administración niega que ese segundo ataque ocurrió o sí ocurrió y la administración niega que el secretario Hexed dio la orden. Lo último es cierto, Abe, y tengo una declaración para leerle aquí. El presidente Trump y el secretario Hexed han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por la presidencia están sujetos a ser objetivos letales de acuerdo con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hexed autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó plenamente dentro de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para asegurar que el barco fuera destruido y que la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada. Y solo añadiría un punto más, para recordarle al público estadounidense por qué se están llevando a cabo estos ataques letales, porque esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras. El presidente tiene derecho a eliminarlos si están amenazando a los Estados Unidos de América y si están trayendo narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es exactamente lo que están haciendo. Y bajo la administración anterior, se traficó suficiente fentanilo hacia nuestro país como para matar a cada hombre, mujer y niño estadounidense muchas veces. Y por eso es que han visto una diferencia drástica en la política de esta administración con respecto a la anterior. Y es una de las muchas razones por las que el público estadounidense reeligió a este presidente y apoya a este secretario de guerra en la realización de estos ataques.
Para aclarar, el almirante Bradley fue quien dio la orden para un segundo ataque. Y estaba dentro su autoridad para hacerlo. Y una pregunta aparte. El presidente hace varios días dijo que era su intención indultar al expresidente de Honduras, quien fue un narcotraficante condenado. Y ayer, en el Air Force One, el presidente dijo que si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que arresten al presidente y lo metan en la cárcel por el resto de su vida. ¿En qué se diferencia eso de lo que la administración está acusando a Nicolás Maduro de Venezuela? Está sacando un poco de contexto la declaración del presidente de ayer, ya que también dijo ayer que el pueblo de Honduras le ha señalado cómo el expresidente Hernández fue incriminado. Esto fue claramente una sobreactuación procesal de Biden. Él era el presidente de este país. Él pertenecía al partido de oposición. Se oponía a los valores de la administración anterior y lo acusaron porque era presidente de Honduras. Durante el juicio salieron a la luz otros hechos graves y le animaría a que los informe. A su abogado de oficio solo le dieron 3 semanas para prepararse para el juicio. Él compartió que su condena fue una guerra jurídica por parte del partido de izquierda que, según sus palabras, llegó a un acuerdo con la administración Biden-Harris. Hernández ha destacado que prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos criminales confesos que esperaban que cooperar les redujera sus propias penas. Así que el presidente escuchó las preocupaciones de muchas personas, como es su costumbre, y por supuesto está dentro de su autoridad constitucional firmar clemencia para quien considere merecedor de ella. Jacobo. Caroline, siguiendo la pregunta de Gabe, y dijiste que la huelga posterior fue legal. ¿Qué ley es la que no permite supervivientes? El ataque del 2 de septiembre fue en defensa propia para proteger a estadounidenses e intereses vitales de Estados Unidos. Se llevó a cabo en aguas internacionales y de acuerdo con el derecho de conflictos armados. Sobre esto, el perdón para el presidente hondureño de alguna manera debilita el mensaje de la administración, mientras estos republicanos del Congreso defienden los ataques contra los narcoterroristas y luego se otorga un perdón a un narcotraficante condenado. ¿Eso hace que sea más difícil para sus miembros defender la política de su administración? No lo creo, Jackie. Creo que el presidente Trump ha sido bastante claro en su defensa del territorio nacional de los Estados Unidos para impedir que estos narcóticos ilegales lleguen a nuestras fronteras, ya sea por tierra o por mar. Y también ha dejado muy claro que quiere corregir los errores del Departamento de Justicia utilizado como arma durante la administración anterior. Y Weijia, te llamaré porque creo que hoy llevaremos Blazers a juego. Excelente. Mens. Gracias, Carolina. Entonces, para que quede claro, para aclarar lo de Jackie y Gabe, el almirante Bradley ordena ese segundo ataque porque todavía hubo sobrevivientes después del ataque inicial. Nuevamente, como leí, el almirante Bradley trabajó bien dentro de su autoridad en la ley. Dirigió la operación para garantizar que el barco fuera destruido y que la amenaza de los narcoterroristas a los Estados Unidos fuera eliminada por completo. Con la orden inicial del secretario Hegseth, todos deben ser asesinados, y eso vino del presidente Trump. Y vi eso citado en un artículo del Washington Post. Rechazaría que el secretario de Guerra haya dicho alguna vez eso. Sin embargo, el presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas vuelven a traficar drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para matarlos. Y eso es lo que está haciendo esta administración. Dani, ¿puedo simplemente? En la resonancia magnética, porque el presidente Trump dijo ayer que publicaría los resultados de su resonancia magnética. ¿Está sucediendo esto ahora mismo? Está sucediendo ahora mismo. Como parte de, y este es un resumen del médico del presidente y lo publicaremos. En este momento, creo que mi equipo lo tiene todo preparado para todos ustedes. Se los leeré y luego también lo recibirán físicamente. Como parte del examen físico ejecutivo integral del presidente Trump, se realizaron estudios de imagen avanzados porque los hombres de su grupo de edad se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal. El propósito de estas imágenes es preventivo, para identificar cualquier problema de manera temprana, confirmar la salud general y asegurar que el presidente mantenga vitalidad y funcionamiento a largo plazo. La imagen cardiovascular del presidente Trump fue perfectamente normal. No hay evidencia de estrechamiento arterial que afecte el flujo sanguíneo, ni de anomalías en el corazón o los vasos principales. Las cavidades del corazón tienen un tamaño normal.
Las paredes de los vasos sanguíneos se ven lisas y saludables, y no hay signos de inflamación ni de coágulos. En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente. Su imagen abdominal también es perfectamente normal. Todos los órganos principales se ven muy saludables y bien perfundidos. Todo lo evaluado está funcionando dentro de los límites normales, sin preocupaciones agudas ni crónicas. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump y confirma que sigue gozando de una excelente salud general. Nuevamente te lo proporcionaremos. Creo que es bastante detalle. Y en el esfuerzo de transparencia, el presidente lo prometió anoche y lo hemos cumplido hoy. Así que ahí lo tienes. Dani, solo volviendo a Venezuela. ¿Puedes confirmarlo? El presidente Trump organizará hoy una reunión de su equipo de seguridad nacional en la oficina oval para tratar el tema de Venezuela. ¿Y qué van a discutir? ¿Esperan llegar a una especie de decisión final sobre eso? En aras de la transparencia, confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional sobre este tema y sobre muchos otros asuntos. Se reúne con su equipo de seguridad nacional con bastante frecuencia. Él es el comandante. Su responsabilidad es mantener la paz mundial. No detallaré los aspectos específicos de una reunión presidencial de seguridad nacional en la oficina oval, pero confirmo que esa reunión está teniendo lugar. ¿Puede decirnos cuál es la posición sobre si la presencia de tropas estadounidenses en el terreno es una posibilidad allí? ¿Es posible que haya tropas estadounidenses en el terreno allí? Sé que ya ha respondido eso antes, pero ¿cuál es la postura actual? En Venezuela, creo que mi respuesta anterior se mantiene. Hay muchas opciones a disposición del presidente que están sobre la mesa y dejaré que él hable sobre ellas. Ed. Estados Unidos anunció un acuerdo marco comercial con el Reino Unido sobre productos farmacéuticos, en el que ellos pagarán un 25% más y, teóricamente, los ahorros volverán a los consumidores estadounidenses. ¿Qué garantías hay de que esos ahorros realmente llegarán al consumidor estadounidense y no serán absorbidos por la empresa? Voy a ser honesto contigo, Ed. Te daré la respuesta a esa pregunta. Después de la Sesión informativa. El plan de rescate estadounidense, usted... Ya sabes, entonces, se financió una serie de ingresos universales. Kush te dará la respuesta, ¿verdad? Kush. Mi chico de comercio está aquí. El plan de rescate estadounidense financió una serie de programas de renta básica universal. Ahora, el condado de Cook, Illinois, está extendiendo ese programa hasta 2026 con $7.500.000 de dinero de los contribuyentes. ¿Qué opina la Casa Blanca de eso? Te conseguiré respuesta luego. Adelante. Haz dos preguntas. Adelante, sí, claro, por favor, adelante. En aras de la transparencia, apoya la Casa Blanca la publicación del video del Departamento de Defensa sobre los ataques del 2 de septiembre a esos barcos militares y, por otro lado, sobre el poder de indulto presidencial. ¿Por qué el presidente conmutó recientemente la sentencia de David Gentile? Él era un ejecutivo de capital privado, cumplió 12 días de una sentencia de 7 años. Los fiscales dijeron que defraudó $1.600 millones con miles de víctimas, incluyendo veteranos, agricultores y maestros. ¿Por qué fue indultado? Sobre tu primera pregunta, esa no es una decisión que me corresponda. Te remitiría al Departamento de Guerra. Probablemente también sea una decisión del propio presidente. En cuanto a tu segunda pregunta respecto a eso, él emitió una conmutación para el señor Gentile, quien es el exdirector ejecutivo y cofundador de GBP Capital Holdings. A diferencia de empresas similares, GBP pagaba distribuciones anuales regulares a sus inversionistas. En 2015, GBP informó a los inversionistas sobre la posibilidad de usar capital de los inversionistas para pagar algunas de estas distribuciones en lugar de financiarlas con operaciones actuales. Aunque esto fue revelado a los inversionistas, el Departamento de Justicia de Biden afirmó que se trataba de un esquema Ponzi. Esta afirmación se vio profundamente socavada por el hecho de que GBP había dicho explícitamente a los inversores lo que sucedería. Durante el juicio, el gobierno no pudo vincular ninguna declaración supuestamente fraudulenta con el señor Gentile. En resumen, nuevamente, este es otro ejemplo que se le ha presentado al presidente de una utilización de la justicia como arma por parte de la administración anterior, y por eso firmó esta conmutación. Entonces, decir que estas personas eran recién traído. Acabo de leerle un resumen muy detallado del por qué se realizó la conmutación. Seguro, en el medio con la corbata roja.
Está bien, Andrew, adelante. Tras la renuncia anticipada de la congresista Marjorie Taylor Greene, los informes de la semana pasada indicaron que otros republicanos de la Cámara de Representantes podrían considerar hacer lo mismo. ¿Tiene el presidente alguna preocupación a la luz de esos informes sobre la posibilidad de que otros republicanos de la Cámara también se vayan antes de tiempo, así como por las otras jubilaciones anunciadas que vimos en los últimos días? Mire, creo que el presidente mantiene muy buenas relaciones con la gran mayoría, tal vez con la excepción de uno o dos. Creo que muchos en esta sala saben a quién me refiero. Muy buenas relaciones con miembros de Capitol Hill dentro del Partido Republicano. Y el presidente claramente es el líder inequívoco del Partido Republicano. Creo que fue una encuesta reciente de CNN la que realmente mostró que más del 90% de los republicanos siguen apoyando al presidente Trump como líder. Así que mantiene muy buenas relaciones. Al igual que todo su equipo aquí en la Casa Blanca. Y por supuesto, tenemos un margen muy estrecho en la Cámara y el presidente quiere que eso continúe. Andrew, adelante. Seguro. Primero, la huelga en Venezuela. Usted dijo que ese segundo ataque fue completamente conforme a la ley de conflicto armado, pero el propio manual de la Marina sobre la ley de la guerra dice específicamente que disparar contra sobrevivientes de una embarcación naufragada es un ejemplo de crimen de guerra prohibido bajo la ley estadounidense. Y la ley de conflicto armado, entonces, ¿cómo fue ese segundo ataque? De acuerdo con la ley de conflicto armado, ese segundo ataque. De nuevo, Andrew, te reitero que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y de acuerdo con la ley de conflicto armado. Y ya que alguien preguntó sobre el Congreso y está algo relacionado con Venezuela, también quiero agregar que el secretario Hegseth habló con miembros del Congreso que pudieron haber expresado algunas preocupaciones durante el fin de semana. Y también ha habido 13 sesiones informativas bipartidistas al Congreso sobre los ataques en Venezuela. Ha habido varias revisiones de documentos para que los miembros del Congreso revisen la opinión clasificada de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y otros documentos relacionados. 29 senadores y 92 representantes han revisado esos documentos, de los cuales aproximadamente 2/3 son miembros demócratas. Se han puesto a disposición de los 100 senadores, los 435 miembros de la Cámara y de los asesores legales generales de los comités relevantes, de manera bipartidista para su revisión. Inmigración. Durante su intervención usted dijo, y cito, los líderes también tienen el deber de preservar la integridad y el carácter de la identidad nacional de nuestra nación. ¿Puede explicar a qué se refiere con la identidad nacional de nuestra nación, así como con la integridad y el carácter? ¿Y de qué manera los refugiados, personas que vienen de lugares devastados por la guerra y que buscan refugio seguro en Estados Unidos, como muchos de nuestros antepasados en esta sala, no contribuirían a la integridad y el carácter de la identidad nacional de nuestro país? Le diré lo que no aporta el carácter e integridad de nuestra nación. Los refugiados que vienen aquí bajo la supuesta situación de asilo y huyendo de la persecución. Y luego llegan a Estados Unidos para abusar de nuestro sistema y estafar a los contribuyentes estadounidenses. Y como señalé, el New York Times, para darles crédito, aunque fue unos 6 meses demasiado tarde, sí escribieron sobre cómo los inmigrantes somalíes en Minnesota han estado estafando a los contribuyentes estadounidenses. De hecho, 86 personas han sido acusadas en un esquema de fraude rampante y generalizado que abarca múltiples programas en Minnesota. De esas 86, 78 de esas personas son somalíes, el 91% de los acusados. Hasta ahora, 59 de esas personas han sido condenadas por su participación en tramas de fraude que han robado $1,000 millones a los contribuyentes. En un esquema, y esto es indignante, una organización sin fines de lucro y sus afiliados con los migrantes somalíes afirmaron haber alimentado a decenas de miles de niños estadounidenses durante la pandemia. Fueron reembolsados por esas comidas con dinero de los contribuyentes. Sin embargo, los fiscales federales descubrieron que casi ninguna de esas comidas fue entregada realmente a niños hambrientos. De hecho, los líderes de esas organizaciones gastaron el dinero en casas, autos de lujo y bienes raíces en Turquía y Kenia. Otro esquema involucró a cientos de organizaciones reembolsadas por servicios que debían ayudar a personas en riesgo de quedarse sin hogar.
Esos servicios nunca se prestaron. Todo esto ha sucedido bajo el liderazgo demócrata en un estado gobernado por demócratas, donde estos refugiados, estos migrantes, están llegando a Estados Unidos. Están abusando de nuestro sistema. Están agotando nuestros recursos que deberían destinarse a estadounidenses que cumplen la ley y pagan impuestos. Y este presidente no va a tolerarlo más. Raquel. Gracias, Carolina. Solo para continuar con el informe del Washington Post, gran parte de la preocupación de los demócratas y republicanos se centra en los sobrevivientes. ¿Por qué la administración no confirma, ni niega, ni revela si hubo o no sobrevivientes después de ese primer ataque inicial? ¿Y qué amenaza inminente representarían los 2 supervivientes que presumiblemente se aferraban a los restos de aquella embarcación? Nuevamente, como dije, creo que ustedes no están escuchando completamente la declaración que he proporcionado. El almirante Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y la ley al dirigir el enfrentamiento para asegurar que la embarcación fuera totalmente destruida y que la amenaza de los narcoterroristas para Estados Unidos fuera eliminada. Y para cualquier otra pregunta sobre su razonamiento, los remitiría al Departamento de Guerra. Obviamente, yo no estaba en la sala. Solo para dar seguimiento, Carolina, respecto a la política de la administración en cuanto a los sobrevivientes, ¿hubo un cambio de política después de este ataque el 2 de septiembre? El Washington Post informa que estos 2 sobrevivientes murieron después de un segundo ataque, pero luego, en octubre, 2 personas fueron rescatadas y regresaron a Colombia y Ecuador. Entonces se tomó una decisión para tratar de manera diferente a los sobrevivientes después de estos ataques. Que yo sepa, no. Steve. Confirmó que habló con el mandatario venezolano. ¿Estás intentando negociar su salida? ¿Está en proceso de elaboración un acuerdo sobre asilo? El presidente, como saben, anoche en el Air Force One dijo, no quiero comentar sobre eso, pero sí hablé con él en aras de la transparencia. Así que ahí lo tienen, ya tienen su confirmación. Dejaré que él hable más al respecto, si así lo desea, sobre los detalles de esa conversación que tuvo lugar. Steve Witkoff se dirige a Moscú. ¿Qué tan cerca está usted de algún tipo de acuerdo con Ucrania? Creo que la administración se siente muy optimista. Obviamente, usted ha visto, Steve, que todo el equipo del presidente, incluido el enviado especial Witkoff, el secretario Rubio, el vicepresidente y el propio presidente, el secretario Hegseth, también han estado trabajando muy duro en este esfuerzo. Y todos ellos realmente quieren ver que esta guerra llegue a su fin. Y así, justo ayer, domingo, creo que fue ayer, tuvieron muy buenas conversaciones con los ucranianos en Florida. Y ahora, por supuesto, el enviado especial Witkoff está de camino a Rusia. Este es el tipo de diplomacia de lanzadera que ha mostrado esta administración, donde hablamos de igual manera con ambas partes. Ponemos puntos en el papel. Esos puntos han sido muy refinados, pero en cuanto a los detalles, dejaré que los negociadores negocien, pero nos sentimos bastante bien y tenemos la esperanza de que esta guerra finalmente pueda llegar a su fin. Esteban, gracias. Carolina, tengo una pregunta sobre Ucrania y luego una aclaración sobre los cambios migratorios que están ocurriendo en Ucrania. El presidente Trump dijo muy brevemente ayer que los problemas de corrupción allí no ayudaban al proceso de paz, tras la renuncia el viernes del principal asesor del presidente Zelensky, Andrei Yermak. Desde su podio, en la administración anterior, se nos dijo, cito, no hay indicios de que haya habido ningún tipo de corrupción generalizada relacionada con recursos estadounidenses en Ucrania. ¿Cuál es la postura de la administración Trump sobre los problemas de corrupción tras la renuncia de Yermak? ¿Cómo está afectando esto a estas personas? Bueno, mire, creo que el presidente lo ha dejado bastante claro, como dijo anoche, la corrupción nunca es útil y no quiere ver que se aprovechen de los dólares de los contribuyentes estadounidenses. Por eso ha detenido los cheques interminables que la administración anterior estaba firmando para financiar esta guerra. Estados Unidos está vendiendo armas a la OTAN que están siendo enviadas a Ucrania. Eso es muy diferente a que el pueblo estadounidense firme cheques en blanco para un esfuerzo bélico muy lejano. Eso no disminuye la determinación de la administración de ver que esta guerra llegue a su fin, pero creo que ejemplifica el deseo del presidente de siempre poner al pueblo estadounidense y al contribuyente estadounidense en primer lugar. Sobre inmigración, usted mencionó o enfatizó que habría una revisión de los afganos que fueron reasentados aquí bajo la administración anterior. Actualmente están ocurriendo muchos cambios en el asilo y para los titulares de la tarjeta verde.
¿Qué deberían esperar los 2 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes o el aproximadamente 1 millón de personas de los otros 18 países de preocupación? Saber sobre lo que está sucediendo en la revisión, cuál es el estado de todas estas otras personas. Básicamente están en pausa para revisión. Y el Departamento de Seguridad Nacional se está tomando esto muy en serio porque no vamos a permitir que soldados como los que vimos en las calles de Estados Unidos la semana pasada sean abatidos a manos de estos ciudadanos extranjeros que tuvieron el privilegio de venir a los Estados Unidos de América. Y desafortunadamente, este no es el único ejemplo de un afgano peligroso que fue admitido por Joe Biden y que luego causó daño al pueblo estadounidense. Hubo un ciudadano afgano que ingresó al país bajo la administración Biden a través de la Operación Bienvenida a los Aliados, quien disparó e hirió a 2 oficiales de policía de Fairfax, Virginia, durante una parada de tráfico rutinaria. Fue abatido por disparos de respuesta después de declarar, cito, «debería haber servido con los talibanes explícitos». 2 ciudadanos afganos también recibieron estatus legal por parte de la administración Biden, quienes fueron arrestados y procesados por planear un ataque terrorista en Oklahoma justo antes del día de las elecciones en 2020. ¿Todos recordamos eso? Poseían cientos de cartuchos de munición y habían jurado lealtad al ISIS. También hubo un ciudadano afgano que estaba en la lista de vigilancia antiterrorista y que fue detenido por la patrulla fronteriza en 2024, pero luego fue liberado en nuestro país por la administración Biden. De nuevo, resaltemos lo absurdo de esto. La patrulla fronteriza detuvo a un terrorista y luego la administración Biden, debido a sus políticas laxas, aún así permitió que ingresara a los Estados Unidos de América. Creo que todos en esta sala, quieran admitirlo o no, no quieren que esa persona viva junto a ustedes en su vecindario estadounidense. Y esa persona fue arrestada nuevamente después de que se le permitió vivir en Estados Unidos. En libertad durante más de un año, otro, un inmigrante ilegal criminal procedente de Afganistán, fue arrestado por ICE en 2025, condenado por agresión en 2º grado y anteriormente la administración Biden le había permitido permanecer en el país. Tengo varios ejemplos más aquí. Estoy feliz de proporcionarlos a cualquier persona en esta sala. John. Bueno, feliz Día de Acción de Gracias para ti y tu joven familia. Espero que lo hayas disfrutado. Hey. Tengo 2 preguntas no relacionadas. La primera es sobre Afganistán. Mi hijo y yo pasamos caminando por el lugar del horrible tiroteo menos de 1 hora antes de que ocurriera. Así que para cualquiera que esté aquí, esto es real. Usted mencionó a todos estos afganos no verificados que fueron admitidos por Biden. Hace apenas unos días tuvimos a uno que iba a hacer explotar un edificio del DHS. ¿Puede ser específico sobre lo que la administración Trump está haciendo ahora para volver a verificar a quienes ya están aquí, para que no se repita lo que ocurrió el miércoles por la noche? Claro, puedo decirle 2 cosas a nivel general y le remitiría al DHS para más detalles, ya que por supuesto ellos están liderando este esfuerzo y le aseguro que la secretaria Noem está muy atenta. He hablado con ella y con su equipo y tienen a todo el personal involucrado para destinar recursos a esto. Pero hemos pausado todas las adjudicaciones de asilo y, por supuesto, las visas especiales de inmigrante, que sabemos que muchos afganos utilizan para ingresar al país bajo la administración Biden, también han sido pausadas ahora. Y solo quisiera señalar una vez más que la administración Biden fue responsable del pecado original que llevó a este trágico asesinato la semana pasada, la retirada fallida de Afganistán. Él fue responsable de la Operación Bienvenida a los Aliados, algo que esta Casa Blanca y las personas detrás de este podio en la administración anterior apoyaron total y plenamente. Y aseguraron al pueblo estadounidense que no habría ningún riesgo ni daño para ellos. Y como acabo de exponerles en esos muchos ejemplos, lamentablemente y trágicamente, eso no ha resultado ser cierto. Pregúntenle a las familias de estos 2 valientes guardias nacionales, uno que ya no está con nosotros y otro que continúa luchando por su vida. Así que sé que el presidente está totalmente concentrado en este esfuerzo. Y creo que, lamentablemente, estos acontecimientos nos recuerdan por qué es tan importante que la operación de deportación masiva del presidente continúe. ¿Con eso? Justo. Seguro. La Casa Blanca lanzó hoy un nuevo portal de noticias falsas que me pareció interesante. ¿Cuál es su objetivo con esto, en definitiva? ¿Y van a nombrar a las cadenas de noticias? Y también van a mencionar a algunos de los corresponsales, algunos de los cuales pueden estar aquí hoy. Sí, lo haremos.
Me alegra que lo hayas notado para disgusto de algunos de tus colegas en la sala, John. Y creo que esto responde a nuestra promesa original desde el primer día de hacer que los medios rindan cuentas. Porque lamentablemente, y lidiamos con esto todo el día, todos los días aquí, hay tantas historias falsas que desafortunadamente se escriben, que tienen caracterizaciones inexactas de reuniones que tuvieron lugar. Y todo está basado en fuentes anónimas. Y ya sabes, el estándar del periodismo, lamentablemente, ha caído a un nivel históricamente bajo en este país. Y de nuevo lidiamos con esto todos los días, donde puedes tener una fuente anónima que no tiene idea de lo que está diciendo, con cero credibilidad, que llama a un reportero en Washington y le dice, oye, escuché esto, y luego lo siguiente que sabes está en la portada del New York Times. Es realmente incomprensible. Apreciamos a los periodistas. Algunos en esta sala sí se comunican para pedir comentarios, intentan hacer las cosas bien y todavía quedan algunos así, pero en su mayoría las noticias falsas que vemos salir de este edificio día tras día son sinceramente abrumadoras. Es difícil mantenerse al día con eso y tener que estar defendiéndose constantemente de estas noticias falsas y ataques. Y quiero señalar una noticia falsa del fin de semana antes de que se vayan, proveniente del New York Times, que tomó aproximadamente un tercio del calendario diario del presidente en su agenda diaria. Y decía que está haciendo menos de lo que hacía en su primer mandato o que tal vez no está capacitado para el cargo. Eso es inequívocamente falso. Y es profundamente lamentable que esta historia haya sido escrita por el mismo medio y el mismo reportero que escribió esto. Biden está perfectamente bien después de tropezar al abordar el Air Force One. Oh, el mismo medio, el mismo reportero que escribió que el presidente Trump no está capacitado para el cargo. ¿Están bromeando? Ustedes lo ven casi todos los días. Es el presidente más accesible de la historia. Está teniendo reuniones a toda hora. Otra más, Biden declarado, cito, sano y vigoroso después de su primer examen físico presidencial. No veo titulares así muy seguidos sobre este presidente. De nuevo, el mismo reportero, el mismo medio que escribió falsamente el fin de semana que el presidente Trump no está capacitado para el cargo. Les aseguro que sí lo está. Absolutamente. Ustedes lo ven con sus propios ojos todos los días. Y el médico del presidente ya les ha entregado 3 informes detallados sobre el estado de salud del presidente. Así que con eso los dejo y nos vemos mañana. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.